las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, esto es V Radio, una vez más con el resumen informativo de la Unidad para las Víctimas y las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma, les damos la bienvenida. Hola, Marta. Hola, Santiago, un saludo para usted y para los oyentes y todos los que se conectan a esta hora a V Radio. Hoy traemos importantes noticias y hablaremos de los avances en la reparación integral. Así que comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, continúa su recorrido por diferentes regiones del país trabajando por las víctimas del conflicto. Esta semana visitó el eje cafetero y allí realizó diferentes actividades en favor de las víctimas. Edwin Herrera nos cuenta los detalles. Adelante, Edwin. ¿Qué tal, compañeros? Nos encontramos aquí desde Génova, en el municipio del Quindío, desde luego en el acto de cierre de este sujeto de reparación colectiva que tenemos en esta zona del país. Aquí está con nosotros el director nacional de la Unidad para las Víctimas, el doctor Ramón Rodríguez Andrade, quien nos cuenta acerca de la actividad y toda la agenda que va a cumplir durante estos días en el eje cafetero. Doctor Ramón, bienvenido y cuéntenos un poco de su visita aquí al departamento del Quindío y al municipio de Génova. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Efectivamente nos encontramos aquí en el municipio de Génova haciendo el cierre de un sujeto de reparación colectiva que venía implementando y trabajando desde el año 2014, desde la primera fase del proceso de reparación colectiva, y hoy podemos decir que ya cumplimos con esta labor en este trabajo de implementación de política pública en el territorio, política pública de atención a víctimas y en la reparación colectiva. Qué bueno poder hacer el cierre de este sujeto de reparación colectiva. Con el alcalde revisamos otros componentes que tienen que ver con retornos y reubicaciones. La apertura del punto de atención, ya podemos decir, se ha priorizado para hacerlo en el sector de Río Verde. No fue posible, pero hoy vamos a comprometernos para la apertura de este punto de atención aquí en este municipio. Es un municipio que se ha comprometido con la atención a víctimas y por eso estamos haciendo este trabajo muy articulado con el ente territorial. Y adicional a eso, pues vamos a tener la oportunidad de hacer labores con la dirección territorial, en compañía de la Oficina Asesora de Planeación, de los temas de calidad, de posicionamiento de toda la gestión del Plan de Acción Territorial. Y también vamos a tener la oportunidad de participar del Comité de Justicia Departamental. Ese escenario que nos establece la Ley 1448 como máxima instancia de coordinación, y por eso vamos a participar en este comité para escuchar a los alcaldes, para escuchar al gobernador y seguir en esta labor del trabajo de la atención a las víctimas en todo el proceso, no solamente de cierre de sujetos de reparación colectiva, sino en todo el proceso de atención, asistencia y reparación. Y como lo hicimos en Génova, lo que queremos es mejorar la atención a través de todos los puntos, los centros regionales, hacer esa labor con el Ministerio Público para garantizar la atención presencial en todo el territorio y especialmente en el departamento de Quindío. Compañeros, ahí está pues de primera mano la información desde el municipio de Génova, en el departamento del Quindío. Informó para V Radio Edwin Herrera Bartolo. Y en Santa Marta se llevó a cabo el encuentro sobre lo fundamental con representantes de las víctimas del conflicto y las entidades territoriales para avanzar en la implementación de la política pública de víctimas. Santiago, ¿cómo estuvo esta jornada en Santa Marta? Inició en la ciudad de Santa Marta la primera jornada territorial en el marco de los encuentros sobre lo fundamental. Allí se reunieron delegados y representantes de las mesas de participación efectiva de las víctimas de 8 departamentos de la costa caribe colombiana y, por supuesto, liderado por la Unidad para las Víctimas. Esto dijo la subdirectora general Lorena Mesa. Hoy nos encontramos en la ciudad de Santa Marta dando inicios a los diálogos sobre lo fundamental entre los gobernadores y las mesas departamentales de víctimas.
Los coordinadores y un delegado más de cada mesa departamental estarán conversando con los departamentos, con los representantes de los departamentos sobre la política pública de víctimas en cada uno de los territorios. Son 8 departamentos con los que iniciamos, todos los de la costa caribe. Acá les contaremos cuáles han sido los compromisos y los avances que desde el gobierno nacional hemos tenido y cuáles serán los posibles compromisos que podremos avanzar con los gobernadores. El representante por la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, Orlando Burgos, también destacó el encuentro. Era una apuesta que veníamos buscando porque para nosotros el territorio es lo fundamental en estos diálogos. El territorio es el que va a tener que desarrollar e implementar todo esto que logremos en el orden nacional, con algunas excepciones que se tienen que hacer desde el orden nacional, por supuesto. Pero iniciar esta ruta, traer esta socialización, informarle a los compañeros la presencia de la institucionalidad, tanto territorial como nacional, el haber involucrado a los gobernadores para que ellos asuman igualmente su responsabilidad en la implementación y cumplimiento de la ley de víctimas es fundamental. De eso se trata de aplicar y darle cumplimiento a la ley. Si esto lo hacemos, muy seguramente la situación de las víctimas hacia el año 2031 tendrá que cambiar. Las jornadas territoriales en el marco de los encuentros sobre lo fundamental se realizarán en otras regiones del país con el fin de establecer acciones junto a los gobernadores departamentales para la implementación de la política pública de víctimas. Y en otras noticias queremos entregarles una información muy importante para las víctimas del conflicto que quieran acceder a educación superior. La noticia la trae Vanessa Romero. Compañeros, muchas gracias. Les recibo desde Bogotá y saludando a ustedes y a todas las personas que se recuperan del COVID-19. Como lo acaban de mencionar, hay excelentes noticias y es que mañana viernes 2 de julio vence el plazo para inscribirse en la convocatoria del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la población víctima del conflicto armado en Colombia. Y para esto, la subdirectora de Reparación Individual de la Unidad para las Víctimas, Alexandra María Borja, explica algunas de las condiciones de la convocatoria y a quiénes está dirigido. Está dirigido a las víctimas que estén interesadas en estudiar o continuar una carrera técnica, tecnológica o universitaria en universidades acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerde que el documento de identidad con el cual el aspirante se identifica al momento de hacer la inscripción en la convocatoria debe coincidir con el que se encuentra en el Registro Único de Víctimas RUV y además debe cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano colombiano, ser bachiller, no tener apoyo económico adicional de otra entidad u otros organismos para estudios de pregrado, no tener título universitario, estar incluido en el RUV o ser reconocido como víctima en las sentencias de justicia y paz, restitución de tierras, jurisdicción especial para la paz o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El documento de identidad de inscripción a la convocatoria debe coincidir con el que se tiene registrado en el RUV. Estar admitido en proceso de admisión o cursando estudios en una institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Haber presentado la prueba Saber 11 o la prueba de estado equivalente. Si el aspirante tenía programado su examen para el pasado mes de marzo y este fue suspendido por la emergencia nacional, debe presentar el certificado que evidencie esta citación. Recuerde que en el RUV o Registro Único de Víctimas sus datos deben estar actualizados, como por ejemplo tener un correo electrónico propio. Si cumple con estos requisitos, debe completar el formulario de inscripción y diligenciar la información en la página del ICETEX. Recuerde revisar las fechas bien definidas en el cronograma para estar atento a los resultados. A todos los interesados los invitamos a ser parte de la convocatoria. Esta es una oportunidad para iniciar o continuar su proceso de formación académica y alcanzar sus metas en educación y transformación de proyecto de vida individual y familiar. Toda esta información fue divulgada desde la semana pasada en la página de la unidad, pero si usted quiere conocer todos los detalles de las inscripciones y el reglamento operativo, que es muy importante, puede consultar la página de la entidad www.unidadvictimas.gov.co o el portal del ICETEX. Recuerden que estamos unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas y 22 integrantes de organizaciones periodísticas de diferentes regiones del país construyen el plan de reparación colectiva del grupo de periodistas. La nota con Sandra Cruz. Un saludo para todos. El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó en el encuentro de la formulación del plan de reparación del sujeto grupo de periodistas realizado en Medellín.
Este sujeto cuenta con representantes periodistas de las diferentes organizaciones del país, actualmente con delegados de los departamentos de Antioquia, Guajira, Cesar, Córdoba, Cauca, Tolima, Nariño, Risaralda, Norte de Santander y Bogotá. Escuchemos al director de la unidad, quien nos contó al respecto sobre esta jornada. Termina nuestra jornada con el sujeto de reparación colectiva de periodistas, un sujeto del ámbito nacional. Desde hace días estamos trabajando cómo retomar esas acciones. Hoy podemos decir que avanzamos en la construcción del plan de reparación colectiva. Más de 6 años trabajando con este equipo de periodistas, con el trabajo de la Unidad para las Víctimas, y podemos consolidarlo en el año 2021. Plan de reparación colectiva consolidado para implementarlo en el año 2022. Pero también cosas transversales, temas de seguridad que podemos asumirlas a través del GBP, del CERREN. Tenemos situaciones también complejas frente a la articulación del sistema de atención a la población víctima, y hoy podemos asumir que podemos hacer una incidencia y aprovechar esta gran oportunidad de estar implementando un sujeto de reparación colectiva del ámbito nacional para que todas las entidades tengan la incidencia correspondiente y cumplan lo que está en el marco de la Ley 1448. De otro lado, Rodrigo Callejas, del departamento de Tolima, miembro del Comité de Impulso del colectivo Grupo Periodistas, habló sobre el rescate de la memoria. Escuchémoslo. Lo que buscamos también es que se recupere la memoria histórica del periodismo colombiano en el conflicto, en todo el territorio colombiano, allá en las regiones donde se vivió el real conflicto, donde muchos periodistas han pasado desapercibidos porque no son íconos del periodismo nacional, pero que tienen unas historias que contar. Eso lo vamos a hacer a través de un producto transmedia que comprende un libro, que comprende ese libro también en versión digital, un documental que va a quedar para la posteridad de lo que fue el conflicto armado en Colombia a través del periodismo. Y además de ello, vamos a buscar que también en una especie de radionovelas, como en aquella vieja época, podamos contar esas historias allá de la Colombia profunda y del periodismo que fue víctima en la región. Actualmente, la Unidad para las Víctimas trabaja con 780 sujetos de reparación colectiva en todo el país, de los cuales 55 son grupos y organizaciones, implementando medidas de rehabilitación, garantías de no repetición, restitución y satisfacción, y en lo que la entidad busca reparar esos daños ocasionados por el conflicto. Informó para UV Radio desde Antioquia, Sandra Cruz. Muy bien, y en Bogotá se llevó a cabo un encuentro institucional para fortalecer el proceso de búsqueda de víctimas de desaparición forzada. La nota nos la entrega Julie Urquina. Delegados de 20 organizaciones de víctimas de desaparición forzada y homicidio participaron en el encuentro que promueve la vinculación de la institucionalidad en sus procesos de búsqueda y reparación. Miembros de la red de organizaciones buscadoras Verdad, Esperanza y Reencuentro Red Ver se reunieron en Bogotá con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas para robustecer los espacios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el país. Durante el encuentro, que acogió a defensores de derechos humanos, algunos de ellos integrantes de las mesas de participación efectiva de víctimas, compartieron experiencias de lucha en la búsqueda de respuestas y mecanismos para hallar a sus familiares desaparecidos en el marco del conflicto. Aida Solano, coordinadora del Grupo de Enfoque Psicosocial de la Unidad, explicó la articulación para avanzar en la búsqueda de los desaparecidos. Estuvimos acompañándolos en un ejercicio de formación en donde pudimos socializar la oferta que desde la Unidad para las Víctimas tenemos para los familiares de víctimas de desaparición forzada. Contamos acerca de todas las acciones que venimos desarrollando con organizaciones y con familiares directamente, y establecimos algunos acuerdos para poder iniciar esta ruta de acompañamiento con ellos y poder articular acciones que nos permitan, por supuesto, seguir ampliando la posibilidad de acompañar a las víctimas del conflicto. Ireni Cepeda León, integrante de la red y representante de la Mesa Departamental de Víctimas en Meta, habló acerca de su rol dentro de la organización. Es buscar a personas dadas por desaparecidas. Estamos en más de 20 departamentos de Colombia. Hoy Ireni Cepeda, su gran tarea es buscar a su familia y también las familias de otros compañeros que sabemos que también andan en la búsqueda. Llevo 35 años desde el momento en que desapareció mi esposo y su familia y la mía, buscando, me volví buscadora y soy de esas buscadoras Red Ver. En el espacio, la Unidad para las Víctimas socializó y respondió dudas frente a la ruta de atención a víctimas de desaparición forzada, sumando conocimientos para fortalecer la misionalidad de estas organizaciones. Desde Bogotá, informó para V Radio, Julie Urquina Macías.
Recientemente se llevó a cabo la rendición de cuentas del sector de la inclusión social, donde la Unidad para las Víctimas destacó los logros del año 2020. Esto dijo el director de la unidad, Ramón Rodríguez. Contar qué hicimos en el año 2020, cuáles fueron esos retos, esos desafíos en los temas de atención humanitaria a pesar de la pandemia, cómo se trabajó en la prórroga de la ley, hoy ley 2078, ya sancionada por el señor presidente, pero cómo avanzamos también en los temas de reparación individual, en los temas de atención humanitaria en el marco de la pandemia. Logramos el cumplimiento de las metas que teníamos en el año 2020 a pesar de todas las dificultades que tenía la pandemia, esos obstáculos, esas barreras de acceso a las comunidades, pero logramos el cumplimiento de todo lo que teníamos en el año 2020 planeado, con una ejecución presupuestal superior al 99%, lo que significa que le hemos cumplido a las víctimas. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Recuerden que desde el 29 de junio y hasta el 13 de julio se llevarán a cabo las jornadas territoriales en el marco de la Agenda Nacional sobre lo Fundamental y será entre funcionarios de la Unidad para las Víctimas, gobernadores y voceros de las mesas de participación efectiva de víctimas. Así que atenta a las víctimas del conflicto de Medellín, Villavicencio y Bogotá. Desde la Unidad para las Víctimas visibilizamos y reconocemos la labor de 33 organizaciones que luchan por la dignificación y los derechos de las víctimas con orientación sexual e identidad de género diversas. Conozca estas organizaciones y el especial preparado por la entidad en www.unidadvictimas.gov.co. En el primer semestre del año, el Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para Víctimas del Conflicto Armado en Colombia condonó créditos a 199 beneficiarios y la estrategia Construyendo Mi Futuro ha acompañado y orientado a 4.551 beneficiarios del Fondo de Educación para Víctimas. ¿Sabe cómo acceder a ellas? Muy fácil. Consulte la página web de la unidad www.unidadvictimas.gov.co. En Nariño avanza la reparación individual a las víctimas del conflicto de esta región. Natalie Bastidas nos cuenta. Adelante, Natalie. Un saludo cordial, compañeros, para ustedes y para todos nuestros oyentes. La Unidad para las Víctimas llegó hasta el municipio de Barbacoas con el fin de avanzar en temas de reparación individual, colectiva, participación, entre otros. Enrique Ardila, director de reparación, quien lideró esta visita, se refirió sobre esta jornada. Estuvimos ayer en la ciudad de Pasto reunidos con las autoridades indígenas del pueblo Aguar, revisando su proceso de reparación colectiva. Hicimos una entrega de cartas de indemnización a 106 víctimas del conflicto de la ciudad de Pasto por más de 960 millones de pesos. Hoy estamos aquí en el municipio de Barbacoas, donde hicimos una gran agenda de trabajo. Estuvimos entregando cartas de indemnización, más de 136 cartas de indemnización a víctimas del conflicto de esta región del Telendí, de Magüí Payán, de Roberto Payán, de Barbacoas. Logramos una articulación muy importante con la alcaldía municipal, el tema de las emergencias humanitarias que estamos viviendo, el punto de atención en la alcaldía municipal. También nos reunimos con el Banco Agrario, con quien pudimos llegar a un acuerdo para la atención a víctimas que reciben esa indemnización administrativa. De modo que ha sido una agenda de trabajo muy importante en pro de las víctimas en estos municipios PEDED. Estamos unidos por las víctimas. A orillas del río Telendí se realizó este encuentro en el que la comunidad recibió una inversión de más de 1.300 millones de pesos. Por eso, escuchamos al alcalde de Barbacoas, Adams Rincón. Hoy complacido con la visita a la unidad de víctimas en cabeza del director Enrique Ardila, director de reparaciones colectivas, donde hacemos entrega de 132 cartas cheques para todas nuestras comunidades de Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas, con un monto superior a los 1.300 millones de pesos, hechos reales que le permitan la reivindicación de derecho a muchas personas que han esperado este gran apoyo del gobierno nacional. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. En Chocó se entregaron indemnizaciones por un valor superior a los 2.900 millones de pesos. La nota con Yacer Perea. La Unidad para las Víctimas en el Chocó continúa con el proceso de indemnización a cientos de personas que esperaban esta medida. Dentro del ejercicio de inversión adecuada de los recursos, varios beneficiarios manifestaron que el dinero será invertido en emprendimientos, lo que servirá para la dinamización de la economía y generación de empleo en los municipios que realizaron estas entregas. Vanessa Palacios, directora territorial, indicó lo siguiente. Desde la Unidad para las Víctimas Regional Chocó, nos encontramos haciendo entregas de cartas de indemnización a las víctimas del conflicto armado, focalizando los municipios de Condoto y Tadó,
para un total de 194 cartas de indemnización por un valor superior a los 2.980 millones de pesos. Con esto reiteramos nuestro compromiso por las víctimas del conflicto armado. Se generaron los acompañamientos y las orientaciones en la inversión adecuada de los recursos para garantizar que nuestras víctimas efectivamente puedan darle una muy buena utilización a estos recursos que hoy reciben a través del Gobierno Nacional, garantizando juntamente poder superar esa situación de vulnerabilidad. Con esto reiteramos nuestro compromiso y la construcción de un mejor país. Desde Chocó informó Yasser Perea para V Radio. En Vaupés, la Unidad para las Víctimas apoyó la conmemoración del Día de la Ciudadanía LGTBI. La nota con Daisy Tibidor. La Unidad para las Víctimas, bajo el lema Unidos en la Diversidad, acompañó en el municipio de Mitú, en Vaupés, las actividades de conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTI, las cuales fueron representadas por colectivos y grupos líderes. El director territorial Meta y Llanos Orientales, Carlos Arturo Pardo Alezones, expresó el apoyo en esta jornada. Dentro del marco de la tolerancia y el respeto, nos unimos al reconocimiento de la comunidad LGBTI, donde se celebró con una marcha pacífica, hubo actos protocolarios y ellos mostraron sus talentos. Seguimos trabajando mancomunadamente y brindando garantías para que la comunidad LGBTI siga participando en espacios de incidencia como lo son las mesas municipales y departamentales de víctimas. De esta manera, la Unidad para las Víctimas continuará brindando orientación para que este sector de la comunidad de víctimas reciba acompañamiento adecuado para construir sus proyectos de vida, informó para V Noticias Daisy María Tibidor. Más de 500 millones de pesos se invirtieron en el oriente antioqueño para beneficiar a las víctimas en el marco del proceso de reparación colectiva. La nota con Sandra Cruz. Adelante, Sandra. Un saludo para todos. Con una inversión de 500 millones de pesos y gracias a la reparación colectiva que implementa la Unidad para las Víctimas, más el aporte del Ministerio del Trabajo, se beneficiaron más de 200 familias pertenecientes a la cooperativa de lecheros Colesa, en el municipio de San Luis, al oriente de Antioquia. Escuchemos a Carlos Bermúdez, líder de este colectivo, quien se refirió a este aporte. Hoy estamos en Colesa, una de las medidas de reparación, donde el Ministerio aporta 504 millones de pesos para la compra de los tanques y infraestructura. El municipio aporta los terrenos, los asociados de Colesa mano de obra y la unidad de víctimas la gestión ante el Ministerio. Esperamos de Colesa que siga en el tiempo con más proyectos o más oportunidades para los campesinos. Tanques, infraestructura, insumos y maquinaria para el proceso de leche y sus derivados, con lo que pueden tener el sostenimiento y comercialización de la ganadería, ya que es su fuente principal de ingresos para el de estas familias campesinas, que en algún momento fueron víctimas de secuestro, violencia sexual y desaparición forzada. Escuchemos a don Anselmo Colorado, líder del colectivo, que se refirió a este proyecto. Gracias a la Unidad para las Víctimas, que tuvimos la oportunidad de llevar a un feliz término este importante proyecto, ya que con este proyecto beneficiamos tantas cantidades de familias de nuestro municipio en la cobertura y garantizando la compra de sus productos como es la leche. Dentro de este proceso de reparación colectiva, estas familias también han recibido insumos necesarios para el fortalecimiento de sus proyectos productivos de cultivos de caña de azúcar, plátano y café. Asimismo, encuentros psicosociales comunitarios alrededor de la fogata, comidas tradicionales y recordar a sus víctimas de desaparición forzada, acciones que le apuntan a la reconstrucción del tejido social y a retomar sus tradiciones y culturas. Informó para V Radio desde Antioquia, Sandra Cruz. En el Urabá, gracias al proceso de reparación colectiva, se fortalecen las comunidades indígenas. La información con Claudia Torres. La Unidad para las Víctimas, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, entregó dotaciones para la Guardia Indígena en los resguardos de Arquía, Caimán Alto, Caimán Bajo, Tanela, Chidima y Pescadito en los municipios de Unguía y Acandí Chocó, Turbo y Necoclí en Antioquia. Eliezer Chamarra, del resguardo Pescadito en Acandí, habla sobre lo que significa para ellos fortalecer la Guardia Indígena. En la seguridad de no más repetición en el medio de la violencia en la que hemos vivido. Significa que realmente darle seguridad al territorio, a la cultura, a la autonomía y para seguir perviviendo cada día más seguro dentro de nuestro territorio. Eso es lo que realmente nosotros queríamos y miramos que es un hecho verdad.
Dentro de los elementos entregados inicialmente se cuentan botas, chalecos, radios de comunicación, cachuchas, pañoletas, bastones de mando, pantalones, linternas, entre otros implementos, con una inversión por alrededor de 50 millones de pesos, con los cuales esperan seguir aportando a la paz en el territorio. Desde la Dirección Territorial Urabá Darién, para V Radio informó Claudia Torres. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Pilar Navarrete y sus 4 hijas escriben cada día una hoja de sus propios libros sobre una historia de amor que será eterna. Escuchemos la historia. 11 de la mañana, miércoles 6 de noviembre de 1985, Plaza de Bolívar, centro de Bogotá. Inició uno de los hechos que más ha marcado la historia del país y que sigue retumbando en las mentes de quienes vivieron la toma y retoma del Palacio de Justicia, de sus muertos y de sus desaparecidos. Pero no se sabe nada de él, señora. Desde ayer, desde las 7 de la mañana, por favor. Este drama no es ajeno a María del Pilar Navarrete Urrea, esposa de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, uno de los desaparecidos. He tenido acompañamiento por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de una manera muy amplia. Yo he participado con ellos en muchísimos encuentros y también he tenido la oportunidad de sentir el afecto y el apoyo en las conmemoraciones del Palacio de Justicia. También he estado con apoyo psicosocial por parte de muchas de las personas que allí trabajan y he participado en encuentros en los cuales he ido a hablar con otras víctimas y también a los funcionarios para contarle mi experiencia en todo este proceso de 34 años y 6 meses de desaparición de mi esposo. La Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas ha sido muy acogedora conmigo y con mi familia. Por parte de mi esposa, la familia Beltrán y la familia Beltrán Navarrete, hemos tenido toda una solidaridad por parte de la Unidad para Atención y Reparación Integral de las Víctimas. La experiencia al ser miembro de organizaciones como FASOL y MOVIS han permitido que María del Pilar se consolide como una líder segura y conocedora de las problemáticas asociadas a este delito y una reconocedora defensora de los derechos humanos. Esa misma sensibilidad la hace una voz de autoridad al decir que la comprensión empieza por saber escuchar. Yo recomendaría a otros familiares participar de los espacios de acompañamiento para compartir con otras personas que han pasado por esta misma situación, porque cuando se cuenta lo ocurrido ayuda a sanar. Cuando se escucha al otro nos permite entender que hay otras personas que pasan lo mismo, pero que tienen diferentes maneras de buscar salidas y formas de curar o restablecer un poco el drama de lo vivido. Personalmente siento que lo que he vivido en mi caso durante estos 34 años me ha ayudado un poco a entender qué es el drama de la desaparición. Ha sido también muy importante el acompañamiento psicosocial, el trabajo con grupos y otras personas que han pasado por el mismo dolor que yo tenía, y siento que solo esto, el trabajar con grupos, el poder contar, el tener la ayuda psicosocial, el apoyo, la solidaridad, ha permitido que yo sane. El Palacio sin Máscara o Noches de Humo son tan solo algunos de los títulos de los libros escritos sobre este trágico episodio. Pero Viviana Karina Beltrán, Stephanie Beltrán, Dayana Beltrán y Evelyn Beltrán, junto con su madre, escriben día a día su propia historia de amor, en la que la palabra olvido no aparece en el glosario. Mi proceso ha tenido todas las etapas, primero de la negación, luego de que nadie ni siquiera le prestara atención a lo que estaba sucediendo, y últimamente pues encontrar algunos de los restos de mi esposo y el padre de mis 4 hijas ha hecho que yo haga un cierre de esa parte de angustia y dolor que le genera a uno no saber dónde está esa persona, pero que me abre el camino hacia una verdad que creo que es lo que muchas o todas las víctimas de este país y de todos los casos queremos, la verdad de por qué pasó y qué sucedió con ellos. Y en esto juega un papel muy importante la Unidad para la Reparación al integrar a las víctimas, porque pues ellos tienen profesionales que nos pueden ayudar psicosocialmente primero que todo, pero también un poquito a reparar todo lo que se nos ha roto, sobre todo ese tejido social tan dañado que tiene el pueblo colombiano.
Llegamos al final de V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas. Les acompañamos Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma. Nos escuchamos en una próxima emisión. No olviden visitar www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.